versículo 1 al versículo 15. Los niños pueden pasar a sus clases. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bendita es la palabra de Dios, y que ella nos alumbre en esta mañana para poder hacer su voluntad. Bienaventurados los que sin ver creyeron, dice su palabra. George Muller fue un evangelista que nunca dudó en el poder de Dios. Fue reconocido por su fe, una fe inquebrantable, y la vida de oración en este hombre. Sus grandes obras, a pesar de los pocos recursos con los cuales contaban, están registrados, y mucho más la fe que él tenía en Dios. Cuentan de una ocasión donde él estaba reunido con todos los niños de su orfanato y no tenían comida. Muller, como un hombre de oración, los reunió a todos los niños, les mandó a sentarse en sus mesas y oró. Oró dando gracias a Dios por los alimentos. Terminaba la oración y alguien tocó la puerta de este orfanato. Tocó la puerta, cuando abrieron, estaba alguien con suficiente comida para todos los niños en ese momento. También cuentan que en otra ocasión George se encontraba en un barco que se dirigía a Canadá. Y en una noche, en medio de la niebla que cubrió toda la embarcación, no podían ver nada, no sabían a dónde se dirigían.
El capitán, los tripulantes estaban todos aterrados y esperaban lo peor en ese momento, cuando George Muller se arrodilló y oró a Dios. Y de una manera milagrosa, toda la niebla desapareció. El poder de la oración en este hombre. Vemos pruebas. Y las pruebas son necesarias para nuestra fe, para que la fe pueda crecer. No estamos llamados a quejarnos por las pruebas, por las adversidades. Pero nadie quiere pruebas. No queremos ningún tipo de prueba, pero todos quieren bendiciones en sus vidas. Recordemos lo que Job dijo: ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Qué reciben los que buscan a Jesús? Es la pregunta para el mensaje de hoy. ¿Qué reciben los que buscan a Jesús? El título: los panes se multiplicaron. Y nuestra primera respuesta: provisión en Jesús. Quiero que ponga atención a estas preposiciones. En Jesús. Provisión. ¿Qué hace el Señor? Jesús mira. Él mira toda necesidad y Él provee. Dice el versículo 1, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. En este versículo, el primero nos dice algún tiempo después que Jesús estaba al otro lado de Galilea. ¿Dónde estaba? Antes estaba en Jerusalén. Y en los pasajes paralelos del libro de Mateo, capítulo 14, y en Marcos 16, nos da mayores detalles sobre este evento. Dicen que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea para descansar luego de un viaje misionero. Y además de eso, que había pasado poco tiempo del cruel asesinato de Juan el Bautista. Este lago de Galilea era conocido como Tiberías. ¿Por qué? Porque había un pueblo cerca al oeste del lago y que había sido edificado por Herodes Antipas, y las escrituras registran a este lugar como un lugar solitario, un lugar remoto en Mateo 14 y también en Marcos capítulo 6. Pero sin embargo, en este lugar desierto, se reunió una gran multitud. Dice el versículo 2. Y mucha gente lo seguía porque, ponga atención, lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Con claridad nos muestra el autor la motivación de estos seguidores de Jesús. Lo seguían, dice, por sus milagros, pero no lo seguían por la enseñanza, sino por el milagro. Y cuando Juan el Bautista estaba preso, recordemos que le envió a un grupo de mensajeros, sus discípulos los envió para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les contestó con las obras que el Mesías realizaría. Mateo 11:4. La respuesta de Jesús dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Pero ¿qué pasaba en esta ocasión? Este grupo de gente, estos curiosos que le seguían a Jesús, estaban interesados en buscar no interesados en buscar la confirmación de que Jesús era el Mesías, sino querían ver más milagros. El interés de este grupo. Jesús, él conocía cuáles eran sus intenciones. Él sabía los deseos de los corazones de estos hombres. Y Jesús se apartó de muchos, cruzó el mar, se apartó, estaba en una colina con ese propósito: descansar e instruir a sus discípulos. Hay una
menciona que la fiesta de la Pascua de los judíos estaba cerca. Con seguridad, todos estos hombres, al saber que la fiesta se acercaba, ¿en qué piensa usted? En mi país, escucha el carnaval, lo primero que piensa es dulce de higos, pan. ¿Y cuántas comidas? Viene a su mente cuando sabe que la fiesta está por acercarse. En muchos países llega Navidad, muchos piensan en distintas comidas, lasaña, pernil, o lo que le guste a usted. Piensa cuando hay una fiesta. En la mente de estos hombres había algo, porque la fiesta de la Pascua estaba cerca. Sacrificios, corderos, sangre, carne, pan sin levadura. Pero también puede ser una mención, ¿para qué? Como una referencia a la época del año. ¿En qué momento se dio este evento? Y era en el mes de abril. Y Jesús les daría a estos hombres lo que la Pascua no podía darles. Dice el versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venían hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde? Escucha la pregunta del Señor. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe no se imaginaba lo que Jesús iba a hacer, pero él sí sabía. Él sabía lo que iba a hacer. Tenemos aquí una verdad absoluta que nosotros necesitamos recordar todos los días de nuestras vidas, en especial cuando llegan las pruebas, cuando llegan las calamidades. Necesitamos recordar esa verdad absoluta, que el Señor sabe lo que va a hacer, que Jesús sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que va a hacer. Necesitamos recordar y creer, levantar nuestra fe. Este verbo probar viene del original peirazo, probar, y se emplea en referencia a una prueba, pero también hay una referencia a una tentación. Nosotros estamos seguros que Dios no tienta a nadie, y lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Hermano, el creyente es probado por Dios y es probado para que su fe sea fortalecida, pero es tentado por Satanás. ¿Escuchó? Es tentado por Satanás, ¿para qué? Para que haga lo que Dios ha prohibido y caiga en el pecado de destrucción. El contexto de este pasaje determina el significado de la prueba. Fortalecer su fe, la del creyente. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Poniéndole a prueba a Felipe. Este hombre era de una región cercana, dice la Escritura, que era de Betsaida, era un pueblo que estaba cerca. Y al ser de este pueblo, él conocía cuáles eran los recursos locales. Felipe. Pero no solo estaban hombres, había una multitud de gente. Dicen 5,000 varones, pero no eran solamente hombres, era una multitud y no era un grupo, una multitud regular. En ese momento Felipe no estaba pensando en un milagro. Al ver miles de personas, dice el versículo 7, ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Humanamente imposible. Ni con el sueldo de 6 meses de trabajo no podían comprar un alimento para tanta gente. Sus discípulos, Felipe, Andrés estaba ahí,
Se olvidaron que estaban frente al creador del universo. Pasaron por alto que solo necesitaban su palabra. Solamente la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Se olvidaron de Génesis, el primer libro de la Biblia. El libro que ellos estudiaban, parte de la Torá. Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, su palabra, que haya luz. ¿Y qué sucedió? Hubo luz. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. A esta expansión Dios la llamó cielo. Luego dijo Dios, palabra, que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas y que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. ¿Y qué sucedió? Así sucedió, dice la palabra. Hermano, cuando Dios habla, Dios crea. Cuando Dios habla, Dios crea. Y no solamente crea, Dios provee. Habla, crea, provee. ¿Para qué? Para toda necesidad. Isaías dijo en el desierto, palabras del Señor, una profecía. En el desierto crearé manantiales. ¿Para quién? Para su pueblo. Dios conoce, Dios ve, Dios provee para las necesidades. Sabía las necesidades de su pueblo. En medio de un desierto, ¿qué dice él? Crearé manantiales, y así lo hizo. Bebieron agua de la roca, comieron carne hasta que salió por sus narices, donde no había, porque Dios crea, porque Dios provee, porque Él es el Hijo de Dios. Y estaban frente a Él sus discípulos, frente al Creador de todas las cosas. Felipe estaba siendo probado para que su fe crezca. Hoy, en este instante, muchos, posiblemente todos, estamos siendo probados con un propósito para que nuestra fe crezca, para que nos alineemos a su voluntad. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense ¿qué? Otra traducción dice bienaventurados. Dichosos. ¿Cuándo? Cuando venga la prueba. Pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Y dice Pedro en su primera carta, 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Fuego, hermanos. Hay fuego, pero es necesario. ¿Cuál fue la reacción ahora de su otro discípulo, de Andrés? El versículo 9 dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Otro discípulo. Hermano, estos hombres sufrían de ceguera espiritual. No entendían, estaban ciegos, pero hicieron algo. Actuaron como consejeros del Señor en ese momento. Y más tarde les vemos desempeñando la función para la cual fueron llamados, servir. Estaban sirviendo a las multitudes. Y hoy nosotros también podemos ver que hay muchos consejeros. Muchos consejeros y pocos siervos. Todo el mundo te quiere decir
cómo tienes que llevar tu vida. Todos quieren decirte lo que tienes que hacer. Todos quieren aconsejarte. Todos te dicen lo que está mal en tu vida. Toda la gente están ahí. Pero nadie está para servirte. Nadie quiere servir. Pocos son los que desean servir. ¿Y Jesús qué hizo? Les enseñó a sus discípulos que Él vino a servir, no a ser servido. Y ellos estaban llamados a seguir el ejemplo de su maestro. En el capítulo 14 de Mateo nos da mayores detalles sobre la actitud de estos discípulos. ¿Qué vemos? Una ceguera espiritual en ellos. Frente al dador de la vida, frente al creador, están confundidos. Y en Mateo nos dice en versículos paralelos que le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué no despides a la multitud? Es la conducta, la actitud de estos hombres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no despides a la multitud? Si Dios, si Jesús es poderoso, es creador, es compasivo y misericordioso, Él no despide, Él llama. Él dice: venid a mí, los que están cargados, cansados, trabajados, necesitados, venid a mí. Y los discípulos dicen: despídeles. Señor, ¿por qué no les despides? ¿Cómo los va a despedir si Jesús es la provisión? Y Jesús es nuestra provisión en este momento. ¿Qué dice Salmos 23, hermanos? Repítalo conmigo. ¿Qué dice el primer versículo? El Señor es mi buen pastor. ¿Y qué más? Y nada, hermanos. Y eso usted tiene que repetir todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Cuando abra sus ojos, lo primero que usted debe decirse: el Señor es mi buen pastor y nada me faltará, porque Él es su pastor. No hay nada. Él es nuestra provisión, Jesús. Ahora que usted conoce esta verdad, necesita creer. Usted tiene que creer que Él es su pastor. Necesita creer y no puede olvidarse jamás que Él es la provisión, Jesús. Una maravillosa enseñanza del Señor para sus discípulos, que Él provee, que Él está ahí, que Él conoce, que Él sabe y Él actúa. Él conoce y actúa. Y eso nos lleva a la segunda respuesta: agradecimiento de Jesús. Provisión en Jesús. Ahora vemos el agradecimiento de Jesús. ¿Qué reciben los que están cerca a Jesús? ¿Qué reciben los que siguen a Jesús? Reciben la provisión, pero también reciben algo más: la enseñanza de agradecer. Agradecimiento de Jesús. Y Él nos da el ejemplo. Dice en el versículo 10, Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Jesús, el buen pastor, las dirigió a la multitud como a ovejas a pastos verdes, para que se sentaran, para que confiaran y para que esperaran en Él. ¿Escuchó? Jesús dirige, los sienta. Ellos se sientan y tienen que confiar, y algo más, tienen que esperar en Él. Tienen que descansar. El Señor los lleva a descansar en Él, en que Jesús es la provisión, hermanos. Descansa en Jesús, que Él es la provisión, el único. Siéntense, descansen y ahora coman hasta que se llenen.
coman hasta saciarse. Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todo lo que existe, Jesús, el dueño y Señor, ¿qué hizo? Tomó los panes y tomó los pescados. Los que tenían, lo poco que tenían, Él lo tomó, y lo primero que hizo, hermanos, lo primero fue dar gracias a Dios. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Él es el maestro y sus discípulos necesitaban aprender del maestro. Necesitaban confiar en el maestro y actuar como el maestro. Confiar en la provisión de Él, actuar conforme a Él. Cuando llega la provisión, dele gracias al Señor. Está el pan, tan poco pan, tan pocos pescados, para miles y miles, pero el Señor dio gracias. El Señor no dijo, ¿y qué voy a hacer con estos dos? Como lo dijo Andrés, ¿qué vamos a hacer con esto? Dio gracias. Sus discípulos necesitaban entender que todo lo que proviene de Dios, del Padre, todo debe ser reconocido y debe recibir la honra a Dios, porque Él se merece la honra, la gloria y todo agradecimiento. Él no necesita el agradecimiento del hombre. Él no. Nosotros sí. Dios no lo necesita. Pero Él lo hizo, Jesús lo hizo para enseñarles a sus discípulos a tener agradecimiento en todo lo que Él hace. Nosotros necesitamos reconocer que Jesús es nuestra provisión. Reconocer que Él nos provee todo. Todo. Lo que usted tiene y lo que no tiene. Lo que va a llegar. Todo. Lo que tuvo le pertenece al Señor. Todo lo que en este momento usted está puesto es de Dios. Si su cuerpo no es suyo, es del Señor. Entonces, si todo es de Él, Él es el dueño, Él es el Señor. Pero Él nos quiere enseñar que los corazones tienen que ser agradecidos. Hoy en la mañana dimos gracias al Señor en el momento de la intercesión con los hermanos a las 7 de la mañana aquí. Le dimos gracias a Dios por las pruebas. Por lo que Él permite en nuestras vidas, por lo que nos quita. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por lo que me da, gracias. Por lo que hoy tengo, Señor, gracias por lo que hoy tengo, Padre amado. Porque tú eres bueno. Y lo que me quitaste, gracias, Señor. Porque no debía tener eso y tú me lo quitaste. Gracias. Un corazón agradecido todo el tiempo. Agradecido por su provisión, agradecido por el alimento de todos los días, por un pan, por un café, por una galleta, por todo. Pero no solamente por el alimento físico, también tiene que haber un agradecimiento en nuestros corazones por el alimento espiritual, hermanos. Por la palabra de vida, por ese alimento para nuestras almas que recibimos a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras. Como David dijo y reconoció, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi provisión? De Jehová, del Señor, del Redentor. De Él viene mi socorro, de Él viene mi provisión, de Dios. Reconocer que viene del Señor. Que la plenitud de gozo, el gozo que usted tiene, ¿de dónde viene? De Cristo, porque Él es la plenitud. En Él está la plenitud de gozo. Y si usted tiene un poquito de ese gozo, dele gracias al Señor. Diga, Señor, bendito tú eres, que me llenas de gozo en medio de la aflicción. Mi corazón quiere alabarte. Mi alma tiene sed de ti, Señor, porque tú estás conmigo. La provisión, el gozo, lo da Jesús. Él es el pan de vida, Jesús. Él es el agua viva que sacia el alma.
la mujer samaritana le dijo: dame de beber del agua que bebiera y que jamás tendrá sed. Dame de beber. Él es el agua para nuestra alma sedienta. Mientras Jesús repartía los panes y pescados con ayuda de los discípulos, lo registra Marcos 6, mientras repartía, se dio esa multiplicación milagrosa. Mientras repartían y repartían, había grupos de 50 y de 100 que estaban sentados, y el Señor los hizo sentar en esos grupos para facilitar la distribución de comida y para contar cuántos estaban. Había más de 5,000 hombres, fuera de los niños y las mujeres. Piense usted, si hay un hombre, hay una mujer, y si hay una mujer y un hombre, hay un niño. Entonces, si hay 5,000 hombres, piense, solamente con un niño había más de 15,000 personas ahí, solamente con un niño. Eran una multitud y todos comieron, todos fueron alimentados. Dice el versículo 12, una vez que quedaron satisfechos. ¿Por quién? Por el Mesías. ¿Por quién? El proveedor, Jesús. Quedaron satisfechos. ¿Qué sucedió con los discípulos? Ellos dudaron. Ellos dijeron: mándalo, Señor, regrésalos. El Señor dijo: no, porque Él tenía la provisión suficiente. Dice: quedaron satisfechos. ¿Qué les dijo? Dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Escuche el cuidado de nuestro Señor. Él provee, pero no abuses, no malgastes, cuida. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. ¿Qué hace Juan? Él quiere subrayar que ocurrió un milagro. Ese es su énfasis. Los discípulos, ellos hicieron su trabajo, recogieron el pan, 12 canastas, pero había algo más aquí. Eso era parte del entrenamiento de estos discípulos. El Señor lo sabe todo y sabe las necesidades de sus discípulos, no solamente físicas, sino espirituales. Era parte del entrenamiento. ¿Para qué? Para mostrarles, hermanos, para mostrarles que Jesús es más que suficiente para satisfacer todas las necesidades físicas. Jesús es más que suficiente, Señor. Donde no hay, Él hace. Y nosotros hemos vivido esta verdad. 1, 2, 3, 4, no sé cuántas, hermano, ni mi esposa creo que sepa. Pero una vez aquí, a pocas casas donde vivimos por más de 10 años, cuando no había ya alimento en nuestra casa, yo le oraba al Señor, hermanos. Le clamaba al Señor, porque había 2 niños pequeños. Yo había una esposa y le clamaba al Señor. Yo abrí mi puerta, hermanos, cuando mi nevera estaba vacía. Yo abrí la puerta y estaba una caja en la puerta, hermanos. ¿Por qué la abrí? Porque el Señor me dijo: abre esa puerta, mientras yo oraba. Y ahí, en la puerta de la casa, estaba una canasta, una caja, hermanos, con jugos de naranja, el mejor jugo de aquí, de calidad. Había carne, había pan, había leche y cuántas cosas más. ¿Quién lo dejó? No sé, hermano. Lo único que pude hacer es decirle a mi esposa: ven, mira la provisión. Abundante, hermanos, en abundancia. Una y otra vez lo vimos con mi esposa. En cosas que solamente nosotros sabíamos y deseábamos, el Señor nos puso mesa delante de nosotros. En medio de la escasez, el Señor nos puso mesa con abundantes delicias, hermanos. El Señor lo hizo
¿Cómo dudar de nuestro Señor si Él es nuestra provisión? Y Él nunca falla, hermanos. Pero estos hombres dudaron, y nosotros no estamos llamados a dudar, sino a creer en Él. ¿Pero por qué dudaron? Y nosotros dudamos muchas veces. En medio de la oración dudamos. ¿Será que Dios puede hacer? ¿Será que lo va a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Siéntate, escucha, cree y espera. Es que quiero ya. No, espera en el Señor. Espera confiando en que Él lo hará. La duda no tiene lugar en el corazón del creyente, porque lo único que va a hacer es alejarle de Dios. Pero cuando estos discípulos dudaron, había una razón, dice Marcos 6:15, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto, escuche esto, por cuanto, aquí está la razón, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Frente al Maestro estaban ciegos, estaban sordos y sus corazones estaban endurecidos, dice la palabra. Corazones duros. Y un corazón duro no puede creer. El corazón duro no recibe la palabra del Señor. Está bloqueado, endurecidos sus corazones. Hoy muchos necesitan escuchar y creer y confiar en Dios. Confiar en esa palabra. Orar sin cesar. Y recordar que Dios escucha el clamor de los justos. Dios escucha, hermano. Y Dios te da más de lo que tú te mereces. Y Dios te da una mejor provisión de lo que tú piensas que va a recibir. Todo el tiempo, hermanos. Nosotros, nuestra vida es una evidencia de lo que el Señor ha hecho. Dios, nadie más. Cuando nadie está a tu lado, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni el mejor, ni tu confidente, nadie está a tu lado, Dios está ahí. Y Dios está ahí para proveer lo que tú necesitas y para darte mucho más de lo que tú te imaginas y te mereces, porque Él hace las cosas perfectas y sus planes son mucho más altos y mejores que los nuestros. Es Dios. Mateo 6:33 dice: busquen, un mandato imperativo, un verbo imperativo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se estresa por mañana? ¿Por qué se estresa por el 30 si todavía no llega y la renta tengo que pagar y la comida, los niños, la ropa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy disfruta lo que tienes y dale gracias al Señor. Dale gracias. Busca su reino y su justicia y todo vendrá por añadidura. Primero el Señor, primero Dios, y Él lo hará. Usted confía en Él. ¿Qué reciben los que buscan a Jesús? La provisión, porque Jesús es la provisión. No solamente eso, hay la instrucción, hay el agradecimiento. ¿Y qué vemos ahí? El agradecimiento de Jesús, pero algo más, hay un reconocimiento a Jesús, reconocimiento al Creador. 14. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Qué pasó? Se acordaron de la predicación de Moisés, que dijo que él levantaría un profeta como él en Deuteronomio 18:15, registrado.
Jesús había alimentado a la gente y los había sacado de la esclavitud, enviado por el Señor, escogido por el Señor. ¿Y qué hace Jesús? Jesús había alimentado a la gente y él podría liberar al pueblo de esa opresión romana. Es lo que ellos estaban pensando. Aquí está nuestro libertador. Vieron las señales milagrosas, pero no entendieron su significado. ¿Escuchó? Vieron las señales, pero no entendieron su significado. Malinterpretaron los hechos del Señor. Lo querían hacer rey por sus milagros. Por los milagros. Y hermanos, fue el momento de mayor popularidad de Jesús. En este momento. Que todos lo seguían. Todos lo querían en este momento y lo querían hacer rey. Pero él no buscó ninguna gloria de hombre, y lo dijo Juan. Él no estaba buscando ser popular, ser famoso, no. Pero, sin embargo, había una tentación presente. ¿Cuál era, hermanos? Un reino sin cruz. ¡Qué tentación! Un reino sin cruz, un reino sin Cristo. ¿Y qué sucede ahora con los cristianos? ¿Quieren salvación sin Cristo? No hay, hermanos. Sin Cristo no hay salvación. Si Cristo no es tu Señor, no hay salvación. Porque Él no puede ser solamente Salvador, pero no el Señor. Él te salva, pero no dirige, pero no permites que dirija tu vida. No hay salvación. Él es el Señor y Salvador. Y esa tentación estaba ahí. La tentación lo querían llevar a hacerlo rey sin la cruz, sin el sufrimiento. Y Jesús dijo, no. Porque él sabía quién era. Él era el Rey de reyes, Señor de señores. Desde la eternidad hasta la eternidad, dice el Señor. Siempre fue Rey y Señor. Él no necesitaba que un grupo de hombres le hicieran, lo proclamaran Rey. No, él ya era el Rey de reyes, nuestro Señor. Jesús sabía quién era, Él conocía su identidad, Él sabía quién era, Él sabía cuál era su misión, hermanos. Jesús lo sabía, Él sabía dónde tenía que llegar para la salvación de perdidos y pecadores, malvados. Jesús sabía y sabía por qué lo hacía. Conocía su misión. Y fue profetizada su misión. Los profetas lo anunciaron. Isaías lo dijo en el capítulo 3, versículo 2. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Jesús, Él sabía quién era. Él conocía su misión y Él sabía que el Padre era el único que podía entregarle su reino. Solo el Padre. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Nosotros vemos cómo Juan nos trae en esta narrativa. En el capítulo anterior, Jesús se presentó como la fuente de vida, con una idea central de la relación del Hijo con el Padre. Pero en este capítulo que comenzamos, Jesús se presenta como el sostén de la vida y nos muestra la relación del Hijo con los verdaderos creyentes. El Hijo con los creyentes, la cabeza y el cuerpo juntos. Jesús, la iglesia. Hermanos, el destino de Jesús nunca estuvo en manos de los judíos. Los judíos no conocían el camino. Ellos estaban en una dirección opuesta al de Jesús, contraria. Estaban apartados de la voluntad divina. Ellos pensaban usarlo a Jesús para sus propios beneficios. Mas Jesús había llegado a establecer un reino basado en una libertad espiritual, no en un reino político como ellos esperaban, ni militar. Jesús ya era rey, pero ellos no entendieron este gran detalle. Él era rey, pero no era el rey que ellos deseaban. Mientras más se daban cuenta de su deidad, ¿sabe lo que sucedía? Más se enfriaban, más se apartaban. ¿Qué sucede en el mundo? Todos tienen un Dios. Todos. Muchos llevan amuletos en sus bolsillos, en sus billeteras. Muchos tienen tatús. Dios, amo Dios, la cruz. Cruz aquí, cruz acá, cruz acá, cruz acá, cruz acá. Cruces por todo lado. Cruz, cruz, cruz. Amuletos. De buena suerte. Dios me protege. Muchos tienen un Dios creado a su propia imagen, al Dios de la fantasía de ellos. El Dios que desean que haga todo lo que ellos quieren, pero no quieren hacer lo que Dios demanda que ellos hagan. Ese es el Dios que el mundo tiene, un Dios falso. Ese es el rey que ellos anhelan, el rey que complazca todos sus deseos. El rey, el Dios Salvador sin cruz, porque la cruz la llevan en su pecho, en su brazo, en un tatuaje, en una estampilla, la llevan la cruz. No han entendido el significado de la cruz. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nosotros buscamos. Y ese no es el Dios que usted desea. El Dios que usted necesita es el Rey de Reyes, es Jesús, el que fue a la cruz, el que murió por usted. Ese Dios, creado a su imagen, lo único que hace es apartarlo del Dios verdadero. Porque el rato que escucha la verdad del Evangelio, que tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, ya no quiere escuchar. Quiere al Dios que le piensa que le va a cumplir todos sus deseos. La verdad, no. Este Dios quiero. Estas palabras no, estas sí, porque son muy fuertes,
Es muy duro, es muy difícil. ¿Y quién le dijo que es fácil, hermano? Pero la verdad siempre sale a la luz. Y mejor caminamos en la verdad y hablamos la verdad y predicamos la verdad, y la verdad trae paz a nuestras vidas y trae libertad y gozo. Pero esa libertad viene a través de Jesús, el único Dios verdadero, el Hijo de Dios. El único, dijo un comentarista, antes de que pudiera ser el león de Judá, reinante, refiriéndose a Jesús. Antes de que pudiera ser el león de Judá, reinante, debía ser el cordero que quita el pecado del mundo. Un cordero manso, humilde, humillado, que cerró su boca. ¿Por qué vamos a temer, hermanos? Pregunta. ¿Por qué hay temor en usted? Si Jesús conoce sus necesidades. Pero usted conoce a Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? Lo conoce. Porque si usted lo conoce, no debería haber temor. El temor es pecado, hermanos. Y nosotros pecamos todo el tiempo, porque nos llenamos de temores. Muchas veces tenemos temor del propio hombre y no de Dios. Temor al vecino, temor al jefe, temor al amigo, temor al hermano, al padre, temor al hombre y no a Dios. No debe haber temor en nosotros. Y necesitamos recordar que Jesús es mi provisión. Y que Jesús conoce mis necesidades. Que Jesús ya ha visto lo que yo necesito hoy. Él sabe lo que yo necesito mañana y el fin de mes. Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente sabe, hermanos, Él provee. Él actúa. Si cree en Él, si Él es su Señor. Porque Jesús es el creador, hermanos. Y Él es el único bueno, dice la palabra, nuestro Dios. Y Él no solamente es, Él es su buen pastor. El Señor es nuestro buen pastor. Qué maravilloso tener un buen pastor. Porque los hombres somos malos. Pero Él es bueno, gran diferencia. Y como el buen pastor, Él se preocupa. Hermanos, si Él está con nosotros, recuerde, mírelo, que Él es Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está presente, hermanos, ¿qué necesita hacer? ¿Pedirle milagros y más milagros? No, primero adórele, primero exáltelo. El Señor dejó una oración, modelo. Y en esa oración del Padre Nuestro, que dice, Señor, dame el pan, dame la comida, dame el vestido, dame esto, dame. No. Primero su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Primero, ¿qué? Su voluntad. Primero la voluntad del Señor antes de pedir el pan. Que sea su voluntad, que sea su reino, vénganos tu reino. Que sea el reino del Señor en nosotros, que sea su voluntad, que nosotros miremos a Dios primero para adorarlo. Miremos al proveedor primero para que provea para nuestras almas. Primero nuestras almas. No lo adoramos a Dios solo por milagros, hermanos. No, porque eso hicieron los judíos que lo llevaron a la cruz. No lo adoramos solamente por los milagros. Ámelo al Señor, ámelo a Jesús por quien Él es. Ámelo, porque Él tiene lo que su alma necesita. Hoy es su oportunidad para abrir sus ojos y mirarlo, y mirar a Jesús. Con esa fe que Dios tiene, con esa fe que Dios le da a través de su propia palabra. Abra sus ojos y mire a Cristo, que Él es su provisión. Vamos a orar. Una aplicación antes de la oración. No les puedo mandar sin la aplicación.
No busque a Dios solo por los milagros. Aplicación. No busque a Dios solo por los milagros. Dice su palabra, busque el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. No busque a Dios, búsquelo por quién es Él. Si usted le busca, lo adora, Él le va a dar todo lo que necesita. Amén. Vamos a orar. Jesús, nuestro proveedor, Señor, nos recuerdas que necesitamos darte gracias, Señor, por todo y reconocerte, Padre, que tú eres el Rey del universo, nuestra provisión en todo tiempo. Señor, gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Dios, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que nunca, jamás, Señor, dudemos de ti. Padre, te pido que en esta mañana derrames de esa fe que tu pueblo necesita hoy en esta iglesia, en este lugar. Dales la fe necesaria para creer en ti, Señor. Muéstrales, Padre. Recuérdales que tú eres su provisión y que nunca se olviden, Señor, que acudan a ti, Padre. Fortalece a mis hermanos, a mis amigos, a los visitantes de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor.